Un cordial saludo. A continuación, vamos a presentar nuestro proyecto de métodos numéricos y modelamiento, titulado Gases de invernadero y agua lluvia. Este proyecto está realizado por Diana Valentina Villegas y Geraldine Muñoz Cortés. Este caso de estudio es el 5.6 de Applied Numerical Method with MATLAB for Engineers and Scientists, orientado por el profesor Albert Montenegro. Se tiene bien documentado que los niveles atmosféricos de los llamados gases de efecto invernadero han aumentado en los 50 años. Por ejemplo, en la figura se muestran datos de la presión parcial de dióxido de carbono recolectados en Mauna Loa, Hawái, desde 1958 hasta 2008. Estos datos indican que los niveles de dióxido de carbono han aumentado un poco más del 22% durante el periodo de tiempo de 315 a 386 partes por millón. El dióxido de carbono es el principal determinante del pH de lluvia. El pH es la medida de actividad de los iones de hidrógeno. Con ciertas ecuaciones se quiere calcular el pH del agua lluvia comparando los resultados en 1958, cuando la presión de dióxido de carbono era 315, y en 2008, cuando era 386 partes por millón, utilizando un método numérico para su cálculo. Para la realización de este proyecto se tuvo en cuenta como pregunta de investigación cómo la tendencia del dióxido de carbono está afectando el pH del agua de lluvia. Para poder abarcar y tener claro conocimiento de este tema y esta problemática, iniciaremos definiendo algunos conceptos que se relacionan directamente con el problema, como lo son gases de efecto invernadero y agua lluvia. Los gases de efecto invernadero son gases que se encuentran en la atmósfera de la Tierra, que a diferencia de los gases naturales y artificiales, influyen en la incidencia del efecto invernadero cuando sobrepasan las proporciones por causa del hombre. La atmósfera retiene más calor del necesario, provocando las altas temperaturas, el deshielo de los polos, desertificación, incendios, tormentas e inundaciones. Se le llama lluvia ácida a la que se forma cuando la humedad del aire se combina con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre o trióxido de azufre, emitidos por fábricas, centrales eléctricas y vehículos que queman carbón o productos derivados del petróleo que contengan azufre. En interacción con el agua de lluvia, estos gases forman ácido nítrico, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Finalmente, estas sustancias químicas caen a la tierra acompañando a las precipitaciones, constituyendo la lluvia ácida, la cual destruye plantas, cosechas, jardines, entre otros. Al seleccionar un método numérico para su cálculo, se van a considerar los siguientes dos factores. Se sabe con certeza que el pH siempre se mide entre rango de 2 y 12. Y también se sabe que el pH solo se puede medir con 2 lugares de precisión decimal. Hay una variedad de formas de resolver un sistema de 5 ecuaciones. Una forma es eliminar las incógnitas combinándolas para producir así una sola función que solo dependa de h. Para hacer esto, primero se deben resolver las ecuaciones hasta llegar a una ecuación final donde todo dependa de h. Este resultado es un polinomio de tercer orden, por lo tanto, su raíz se puede utilizar para calcular el pH del agua lluvia. Ahora debemos decidir qué método numérico emplear para obtener la solución. Hay dos razones por las cuales la bisección sería una buena opción. Primero, el hecho de que el pH siempre se encuentra dentro del rango de 2 a 12. Esto nos proporciona una buena conjetura inicial. Segundo, debido a que el pH solo se puede medir con 2 decimales de precisión. Así que estaremos satisfechos con un error absoluto de 0.005. El método de bisección es un algoritmo de búsqueda de raíces, el cual establece que toda función continua f en un intervalo cerrado a b toma todos los valores que se hallan entre f de a y f de b. En caso de que f de a y f de b tengan signos opuestos, el valor 0 sería un valor intermedio entre f de a y f de b, por lo que con certeza existe un punto en el que f de p cumple que sea 0.
De esta forma se asegura la existencia de al menos una solución de la ecuación. Es importante tener en cuenta que para el método de disección tiene que cumplir sus 3 ítems. Primero, que se conozca el intervalo de la raíz. Segundo, donde se encuentren los extremos deben ser de diferente signo. Y tercero, que converja lentamente para poderse dividir en dos. Y para el error se utiliza la fórmula del error aproximado. Para hacer este cálculo se requieren de 2 datos, el x nuevo y el x anterior, por lo que cuando se calcula el error del primer dato no sería posible porque no se tiene un antecesor. Continuando con los demás, claramente sí. La fórmula quedaría: error sub a es igual al numerador, donde encontramos al xr nuevo menos xr anterior, sobre el xr nuevo, y esto se multiplica por 100% o por 0.01 y después se sustituye, y de esta forma se calcula el error. La importancia de calcular el error en este método numérico es debido a que su solución es más una aproximación o estimación. Así nos daremos cuenta qué tan lejos estamos de una cifra más exacta. Así poder aplicarlo mejor en la ingeniería. Las siguientes 5 ecuaciones gobiernan la química del agua lluvia, donde K sub H es la constante de Henry y K sub 1, K sub 2 y K sub W son constantes de equilibrio. Las 5 incógnitas son carbono inorgánico total, bicarbonato, carbonato, ion hidrógeno y ion hidroxilo. Se van a usar estas ecuaciones para calcular el pH del agua lluvia, dado que K sub H, K sub 1, K sub 2 y K sub W son constantes que ya están definidas. Se van a comparar los resultados en 1958, cuando el dióxido de carbono era 315, y en 2008 cuando era 386 partes por millón. Continuando con el algoritmo de disección, se importa NumPy como NP y, como decía mi compañera, se declara cada una de las variables. Después se define disección para cada uno de las filas con las cuales se van a llevar los cálculos de la tabla, y se declara pH como la fórmula de disección, que es el intervalo inicial más el final dividido 2. La respuesta se declara y se utiliza como contador el i igual a 0. Se imprime las partes de la tabla para llevar un orden y se abre un ciclo while donde se llevará el proceso del error para llevar así la observación del proceso completo de disección y así poder verificar el error estándar que plantean en el programa, y así verificamos las cuentas, confirmando que el método de disección fue la mejor opción para encontrar la raíz o el cero para la ecuación inicial que planteaban en el problema. De esta forma se encontró el cálculo, el resultado que se necesitaba. Por último, se realizó la tabla que demuestran en la figura 1 para confirmar este caso. De esta forma damos por hecho que durante los 50 años que tardó, es decir, durante 1958 al 2008, tuvo ese comportamiento en el pH. Otra cosa que podemos resaltar es que esta medida sí fue un incremento, pero no es tan significativa como los que se han visto en otros lugares.
Respondiendo a nuestra pregunta inicial, podemos concluir que los resultados indican que el aumento del 22.5% de niveles de dióxido de carbono atmosféricos han producido solamente una caída de pH del 0.78%, lo que puede inferir que esta tendencia no contribuye significativamente. Nexos y otras pruebas a mano.